Que Shalom aquí. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra del Molino. Me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Que esta va a ser otra lección, Dios mediante sea una lección edificante para el electo. En el tema de hoy, hermanos, voy a entrar aquí a la fe. Fue inspirado. Estaba mirando el video del hermano Yashua Wamba, el anciano Yashua Wamba, del campo de Dallas. Y él estaba entrando de la importancia que va a ser la fe, cuando estemos en esas épocas donde esté la destrucción, donde esté todo básicamente de lo que conoces como una sociedad, esté todo deteriorado. Cuando haya anarquía en las calles, cuando haya ley marcial, cuando no haya comida, cuando no haya agua, cuando haya plagas, lo que va a permitir que el electo, los 144,000 y el tercio, los que han sido predestinados de ser salvados, los que en estos últimos días están usando esta oportunidad de gracia como un tiempo para corregir y para cambiar sus métodos y básicamente obtener esta verdad, para poder navegar en estos últimos días. Y la fe va a ser algo que te va a permitir hacer eso, y es lo que nuestros antepasados, todos los hombres grandes de la Biblia, es lo que ellos utilizaron, para poder moverse de una manera diferente, igual como Noé, igual como David, Salomón. Todos estos hombres utilizaron fe para poder navegar las diferentes obstáculos que vinieron sobre ellos, pues. Aquí vamos a empezar en Hebreos 11:1. Y dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y eso requiere una gran suma de fe, de entendimiento, de inspiración de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Porque si leemos en Salakia, en Efesianos 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y cuando es un don, es como un regalo. Y es lo que el Señor ha dado a nosotros. Porque si entramos a la palabra fe, es la palabra pistis. Strong's G 4102, pistis. Pistis. Vamos a hacer la translación a esto. Eso dice: convicción de la verdad de cualquier cosa, creencia. En el Nuevo Testamento, de una convicción o creencia que respeta la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, generalmente con la idea incluida de la confianza y el fervor sagrado nacido de la fe y unida a ella, relacionado con Dios, esto es lo que te une a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Y por eso hay una escritura que dice: no todo hombre tiene la fe. Y no hay hombres ahorita que caminan de una manera completamente opositiva a la cual Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai va a requerir de los que van a ser liberados. Obviamente no somos perfectos, por la escritura en Colossianos 3 dice que tenemos que caminar como el electo, cambiar, mejorar, resistir, porque es parte de la pelea, y la fe va a ser algo que se va a ejecutar para poder caminar de una manera, como mencioné, opositiva al mundo, Alright. Eso dice: con la convicción de que Dios existe y es el creador y el gobernante de todas las cosas, el proveedor y el proveedor de la salvación eterna a través de Yahweh Shai, relacionado con Yahweh Shai. Una fuerte y bienvenida convicción o creencia que Yahweh Shai es el Mesías, a través de quien obtenemos la salvación salvación eterna en el reino de Dios. Aquí, fidelidad, el carácter de uno en el que se puede confiar. Alright, so es lo que el Señor nos ha dado, tener confianza en Él,
¿ok? Porque todo el mundo ahorita está caminando bajo la carne, ¿ok? Ellos siguen la carne, ellos mueven todas sus negociaciones basadas a la carne, man. No viendo que en el espíritu está hablando súper claro y muy alto, man, ¿ok? Y ese es el tiempo en el que nos encontramos, ¿ok? Vamos a leer esto una vez más. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. La fe es lo que te va a poner en esa posición donde vas a hacer lo que es requerido para obtener tu corona, you know? Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Yahweh, Bashem Yahawashi, ¿ok? Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía, man. All right. Y aquí vamos a leer diferentes ejemplos, man, de nuestros antepasados, como está escrito en la escritura, en la apócrifa, donde dice que mirar a las generaciones antiguas y cuando vimos que pereció el justo o el que ponía su confianza a Yahweh Bashem Yahawashi, y aquí vamos a leer ejemplos de que eso nunca ha pasado. Todos los hombres que han confiado y han puesto su confianza en Yahweh Bashem Yahawashi, el Señor los ha liberado, man. El Señor ha hecho milagros y esos milagros van a continuar, van a ser más ejemplares en estos últimos días, ¿ok? Dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habló por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto es parte de la heredad de nosotros, man. Por la fe que vamos a mostrar, van a haber muchos ejemplos. Básicamente los 144,000 van a pasar por lo que pasó Enoch, man. Van a ser tomados, y en ese proceso cambiados, y van a recibir coronas, y van a ser tomados en esos llamados ovnis, man. Que son los vehículos celestiales de Yahweh Bashem Yahawashi, man, los cuales van a ser utilizados para traer venganza y salvación a sus santos y al mundo, man. ¿Ok? Dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega cree que la hay, y que es galardonado, a ver cómo va, galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe, man. Y es lo que nosotros en estos últimos días vamos a utilizar. Todos nosotros representamos en parte a Noel, a este hombre Enoch, a Abel, porque estamos ofreciendo a Dios un sacrificio más agradable, man. All right? Porque son ejemplos que son dados a nosotros para poder darnos paz en estos últimos días, man, especialmente cuando nos encontremos en situaciones comprometedoras, donde Esaú va a utilizar la carne, va a utilizar diferentes métodos para tratar que nosotros especialmente arrodillemos la pierna, ¿ok? Porque él tiene hambre por el alma de los electos, man. Hay una escritura donde dice que
a ti no te conocemos, pero a Pablo y a Yahushua lo conocemos. So, estos demonios saben quiénes son hermanos, man. Saben quién realmente es de valor a Yahweh Ba'Shem Yahushua. Okay, y básicamente en estas épocas, Satanás anda tratando de zarandear, anda tratando de quitar coronas, y eso es un tiempo donde ahorita la fe más que nunca se tiene que utilizar, especialmente cuando estás pasando cosas, obviamente en todo caso, pero más cuando estés pasando diferentes cosas, ahí es donde tienes que recordar. Y esos métodos, esas situaciones son las que incrementan tu fe, ¿ok? Porque tienes que pasar cosas, tenemos que pasar cosas, ¿ok? Y eso incrementa la fe, incrementa entendimiento, ¿ok? Porque puedes saber 1000 escrituras, pero si no realmente nunca has pasado por ciertas cosas, no tienes la experiencia, es en vano, ¿ok? Porque los cristianos, ellos saben todas las escrituras, pero no las aplican, y su vida es completamente opositiva a lo que ellos predican, ¿ok? Pero eso es otro tema, pero regresando aquí dice, como leímos, es imposible, ¿ok? Agradar a Yahweh Ba'Shem Yahushua sin tener fe, ¿ok? Y la fe es algo que pues no es algo que tú puedas hacer por ti mismo, como leímos en Efesianos, es un regalo, un don, ¿ok? Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habías de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, ¿ok? Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Él mismo, ellos mismos estaban buscando esta promesa, ¿ok? Este reino, ¿ok? Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo en fe, Estamos tratando de caminar de una manera donde va a ser agradable a Yahweh Ba'Shem Yahushua, donde con honor y respeto obtengamos esta corona, que seamos de los que le dieron gusto a nuestro Señor Yahweh Ba'Shem Yahushua, ¿ok? Eso es parte de la herencia, de mantener la fe, de recibir coronas, ¿ok? Dice, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y heredor y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, cosas imposibles van a ser posibles, Cosas que parecen al mundo imposible se van a convertir en posible. La escritura dice que es imposible para el Señor, nada. All right? Y en estos últimos días esto va a ser comprobado, cuando el Señor empiece a ejecutar ciertas cosas en el mundo, cuando empiece a liberar a los electos, físicamente. Todas estas van a ser las cosas grandiosas que el Señor va a hacer por sus electos, ¿ok? Por los que están haciendo testimonio, los que están dando testimonio, all right? Y es algo, que incrementa la fe, que te anhelas estar más involucrado en esto para poder pelear la mejor pelea que puedas pelear, ¿ok? Aquí continuando dice, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y avenidosos sobre la tierra. All right? Porque es lo que va a pasar, y esa es la caminada que tenemos que tener, y nomás con fe, vas a poder tener el espíritu para poder aguantar todas estas cosas, ¿ok? Porque es requerido, va a ser requerido, estamos en tiempos oscuros, estamos en una época
que realmente en el mundo y nosotros no estamos preparados, okay, pero nosotros en oposición al mundo nos estamos preparando, okay, por el Espíritu. Por eso el Señor no ha dejado que vengan todas estas plagas, porque la Escritura en Apocalipsis 7 dice que el electo tiene que ser completamente sellado, y ese es el proceso en el que nos encontramos. Dios mediante seamos de ese número. All right. So dice aquí versículo 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordarán de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. ¿Ok? So dicen, pero deseaban lo mejor, es a saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. ¿Ok? Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofreció al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamado simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo a Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendició a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Okay? Y aquí pues da diferentes etapas de diferentes eventos donde enseñaron fe a estos hombres. ¿Okay? Pero lo que quiero entrar más aquí a estos versículos de aquí. ¿Okay? En versículo 32 dice, ¿y de qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gideón, de Barak, de Samson, de Japhet, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fuertes estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección, y es lo que el electo en estos últimos días va a hacer, Este es un ejemplo en tiempos antaños de lo que el electo iba a hacer en estos últimos días, va a haber un ejemplo de fe, incomparable, Okay, y es lo que básicamente estos tiempos que Esaú está trayendo al mundo, va a ser la oportunidad perfecta, right, para que el electo enseñe su fe en Yahweh Ba'Shem Yahushai, y así sea el nombre, ese mismo nombre glorificado en toda la tierra, Okay, porque el Señor dijo que Él pondrá su nombre en nosotros, y por eso estamos siendo blanquecidos, estamos siendo limpiados, porque el Señor no va a habitar en ningún lugar donde haya polución, donde esté contaminado. Alright, so hey hermanos, se me acabó el tiempo y nos vamos a ir al campamento, pero Dios mediante estoy así de edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahushai Ba'Shem Rekah HaKodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, y saludos a todos ustedes hermanos que se encuentran empujando esta fe en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima, digo Shalom.